Contratación pública, episodio 67. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 5 de junio de 2021, episodio número 67. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre cobrar de la administración. Vamos allá. Para este episodio estaba previsto que te hablara de transparencia. La abordaremos en el próximo episodio. Aunque gracias a la transparencia vamos a poder mejorar el desempeño de este aspecto tan importante de cualquier venta, el cobro. Cuándo se cobra es, sin duda, un aspecto esencial, determinante. Cobrar tarde tiene costes. Cobrar muy tarde puede tener consecuencias desastrosas y no cobrar compromete la misma existencia del negocio. Es cierto que cuando vendes a la administración, la amenaza, el problema de no cobrar desaparece. De la administración siempre se cobra. La administración no desaparece ni tiene forma de esquivar el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Y es que la administración pues no tiene problemas de dinero. Sus clientes somos nosotros y se pega el año cobrándonos de decenas o ya no sé si cientos de formas distintas. Que si el IVA, que si el impuesto sobre los hidrocarburos, que si el impuesto sobre bienes inmuebles, que si los arbitrios municipales, que si el impuesto sobre la renta, que si el impuesto de sociedades, que si el impuesto de... En fin, mejor no sigo. La administración tiene millones de buenos clientes y formas poderosas de cobrarles. Por eso siempre acaba atendiendo sus pagos. La cuestión es ¿cuándo? Cobrar pronto, normalmente, es beneficioso e incluso te permite ajustar los precios de tu presupuesto. En cambio, cobrar tarde tiene costes. Usar la cuenta de crédito o tirar de endoso de facturas cuesta dinero. Y eso debes tenerlo en cuenta en tus números, en tu presupuesto. Y luego ya cobrar muy tarde puede tener consecuencias desastrosas. Puede llevar a un negocio al límite de sus posibilidades de supervivencia. En fin, sabiendo que cobrar siempre se cobra, el cuándo es muy importante. Es un dato que hay que tener en cuenta al hacer el presupuesto y también a la hora de decidir si presentas oferta. La clave ahora es vender a los que te pagan pronto, o al menos vender sabiendo cuándo cobraremos. A ver, en el sector privado, antes de vender a desconocidos, es habitual que compremos un informe de solvencia y que además hagamos nuestras indagaciones preguntando en nuestro banco o preguntando a otras empresas que conozcamos y vendan a esa empresa, si es posible. Dependiendo de la venta que vayas a hacer y de lo que represente para tu negocio, puede ser interesante dedicar incluso un tiempo a conocer las últimas cuentas presentadas por este nuevo y potencial cliente. Pues para analizar su endeudamiento a largo plazo, a corto plazo, su fondo de maniobra y otros ratios que nos puedan indicar cómo se está gestionando la tesorería del negocio. Por supuesto, también saber si tiene incidencias recientes en el RAI y, en definitiva, recabar cualquier tipo de opinión o referencia que nos dé pistas sobre la fiabilidad y solvencia de este nuevo o potencial cliente. Es verdad que al hacer esto nos protegemos, sobre todo, de un impago o incluso de un retraso en el pago que resulte desastroso. De lo demás, del plazo medio de pago a proveedores que tenga esta empresa, no podemos saber nada a ciencia cierta. Lo sabremos cuando cobremos. Y esto puede suponer un problema, ya que hay veces que en el corto plazo el hecho de cobrar 10 o 12 meses después puede tener las consecuencias equivalentes a no cobrar nunca. Todo depende de cómo esté tu tesorería. En el sector público, en la administración, las cosas son bien distintas, ya que podemos dar por descontado que siempre se cobra. Y por otro lado, podemos saber cuándo lo haremos, antes incluso de plantearnos presentar oferta en una licitación. Pero antes de contarte más, dediquemos unos minutos a conocer de dónde sale todo esto. En primer lugar, existe una ley,
la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que luego fue posteriormente modificada por la Ley 15/2010. En esta ley se establece que las empresas tienen que cobrar sus facturas en un plazo de, como máximo, 60 días naturales. Esta ley es de aplicación tanto al sector público como al sector privado. Aunque es cierto que en el sector privado esta ley no es que se tenga muy en cuenta. De hecho, hoy por hoy no hay medios para comprobar que este plazo se esté cumpliendo. Dentro de unos años, encadenando una serie de smart contracts, va a resultar muy fácil comprobarlo, e incluso que se apliquen los intereses de demora automáticamente cuando haya retrasos. Ya verás, están por venir cosas muy interesantes con los contratos inteligentes y las cadenas de bloques. El caso es que, como te decía, esta ley, que ya tiene sus años, no es que sea especialmente observada en el sector privado. Y ojo, porque en su día tampoco lo fue en el sector público, en la administración. Aunque en la administración las cosas empezaron a cambiar con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una ley del año 2012, el año más duro de aquella crisis, que vino dictada desde Berlín y que permitió al Gobierno de España acceder a créditos y fondos para hacer frente a la crisis y también para pagar las facturas de proveedores que se habían ido acumulando en los cajones. Las facturas de los cajones. No sé si recordarás. Bueno, el caso es que en el artículo 4 de esa ley, una ley que ha sido un antes y un después en las cuentas públicas en España, se dice que las administraciones públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera. Y por sostenibilidad financiera se entiende a la capacidad para pagar los gastos que cada administración tenga previstos dentro de los límites de déficit, de deuda y, atención, de morosidad de deuda comercial. Y ojo, porque se dice de forma clara y expresa que se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, es decir, los 60 días que hemos comentado hace un momento. Igual después de oír esto, pues piensas, sí, seguro que lo cumplen. Bueno, pues sí, se cumple, ya lo creo que se cumple, con precisión germánica, precisamente, porque el día que se deje de cumplir, alguien va a descolgar un teléfono en Alemania y nos van a cerrar todos los grifos. Y sin agua no se riega, y sin riego no hay cosecha, y sin cosecha no hay votos, y sin votos ya me entiendes. Total, en resumen, que una administración pública cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuando paga a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días. Y que esto está escrito en el BOE y fue dictado por alemanes porque a los alemanes les debemos mucho dinero y no quieren problemas. Quieren que la economía pública y privada funcione normalmente y pague sus deudas. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. El artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público está dedicado al cuándo hay que cobrar las facturas. También, sí. Tercera ley que habla de lo mismo. Es que saltarse 3 leyes ya empieza a ser algo que, en fin, no puede atribuirse a un despiste. A ver, la Ley de Contratos del Sector Público insiste en lo que ya conocemos y además establece con precisión que, primero, la Administración está obligada a dar el visto bueno a tus facturas como mucho 30 días después de que las hayas presentado. Segundo, también dice que una vez dado el visto bueno, la Administración te tiene que pagar en los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Y tercero, prevé que si la factura no se cobra en ese plazo total máximo de 60 días, tienes derecho a reclamar intereses de demora. Total, que cuando hablamos de la Administración existen hasta 3 leyes distintas que tienen en cuenta, recuerdan y obligan a que el plazo de pago nunca pueda ser mayor de 60 días desde que tú presentas la factura. A estas alturas quizá te preguntes, bueno, ¿y de verdad todo el mundo cumple estas 3 leyes? Pues la verdad que también es que entiendo tu escepticismo. Pues no todas las administraciones públicas cumplen estas 3 leyes. Hay muchas que no lo hacen, hay unas cuantas que no lo hacen. Y tú lo tienes que saber. Tienes que poder saber cómo paga cada administración para decidir si le quieres vender o a qué precio le quieres vender. Y esto se puede saber
Por supuesto que se puede saber. La Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, obliga a que todas las administraciones públicas de España informen trimestralmente de sus periodos medios de pago a proveedores. Artículos 4 y 5 de la ley, por si quieres leerlo. ¿Y qué? ¿Se hace? Por supuesto que se hace. Todas las administraciones públicas están obligadas a hacerlo, y si alguna no lo hace, desconfía. No le vendas, que no son formales ni para informar, que no hacen caso ni a su banquero alemán. Bien, puedes conocer el periodo medio de pago de cada administración pública española. ¿Seguro? Luego te cuento cómo. Antes de contártelo. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo se paga en España? Bueno, pues esto va por barrios. A ver, en cuanto a la Administración Central, la Administración General del Estado, el Gobierno de España, lo que depende de los ministerios, etc. Su media en los últimos 12 meses ha sido de 31 días desde que se presenta la factura. O sea que tú presentas la factura y, como mucho, o lo normal es que en 30 días la hayas cobrado. O sea que todo normal. Son eficaces y pagan mucho mejor, incluso de lo que obliga la ley, ¿no? Pagan según lo previsto. Tú presentas tu factura y al mes la tienes abonada en cuenta. Con la Administración Central no hay problema. La cuestión es que, claro, a la Administración Central pues no es frecuente venderle. Si acaso será más frecuente vender a las administraciones autonómicas, otro barrio. Bien, hablemos de las comunidades autónomas, sus gobiernos regionales y las entidades y organismos dependientes. En este caso, en los últimos 12 meses y para el conjunto de las 17 comunidades autónomas, el promedio de días que pasan desde que entregas la factura hasta que la cobras es de 31 días. Si vendes a los gobiernos autonómicos de Aragón, Baleares, Cataluña o Madrid, el plazo de cobro se puede alargar hasta los 40 o 40 y pico días, que tampoco es que sea una barbaridad de plazo, pero bueno, hay que saberlo. Y los que vienen teniendo un comportamiento impecable en cuanto a esto son Andalucía, Canarias, Euskadi y Galicia, que llevan encadenando muchos meses pagando sus facturas en menos de 30 días. El resto de comunidades autónomas pues están en esa media de 31 días. La verdad es que podemos decir que los gobiernos regionales están pagando bien, en plazos razonables e incluso en algunos casos están siendo bastante rápidos. Hay un caso como el de Murcia que hoy por hoy está pagando en 5 días, 4 días y pico, 5 días de promedio. Bueno, y por último, hablemos de la administración local, de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, mancomunidades de municipios, comarcas, veguerías. Aquí la cosa se puede complicar un poco, y es que en España hay más de 10.000 entidades públicas asimilables a administración local. Te voy a dar los últimos datos disponibles, que son de marzo de 2021. Más de la mitad de los ayuntamientos, de hecho un 70 y tantos % de ellos, paga sus facturas en menos de un mes. La mayoría de los ayuntamientos paga antes que la Administración Central o que el gobierno de su comunidad autónoma. De hecho, hay 547 ayuntamientos que pagan sus facturas el mismo día que las reciben o al día siguiente. Ojo. Aunque también hay malos pagadores. Y cuando un ayuntamiento es mal pagador, lo es a conciencia, ¿eh? Mira, para que te hagas a la idea, hay 265 ayuntamientos que pagan más tarde de 4 meses. Y de esos 265, hay 83 que te hacen esperar más de un año para pagarte una factura. O sea que aproximadamente un 4% de los ayuntamientos son malos pagadores y un 1% de ellos extremadamente peligrosos. Claro, ahora solo nos queda saber cuáles son, para no venderles. Bueno, o para venderles cobrando intereses de demora, porque nadie te va a dar un interés mayor por tu dinero. En fin, hablemos ahora de cómo conocer el periodo medio de pago de una administración local. Te comentaba antes que todas las administraciones públicas de España están obligadas a informar trimestralmente de sus periodos medios de pago a proveedores. Esa información está recogida y es pública. Está a unos cuantos clics de profundidad en la web del Ministerio de Hacienda, concretamente en la Central de Información Económica Financiera. La verdad es que acceder a esta información, puede resultar un tanto engorroso, y es que la verdad es que estamos acostumbrados a la rapidez y la eficacia de Google. Por eso yo me he ocupado de hacerlo, salvando las distancias, claro. Bueno, salvando las distancias con Google y contando con la ayuda de mi amigo Lucas, que es un genio de la programación. El caso es que desde hace años
venimos recopilando esta información del periodo medio de pago a proveedores de la administración local y la hemos puesto accesible en un buscador un poco al estilo de Google para que tú puedas informarte fácilmente poniendo el nombre de tu municipio. El buscador está en perfildelcontratante.es/PMP. Dejo la dirección en las notas del programa. Perfildelcontratante.es es la web hermana y complementaria de Escuela CP. Y bueno, pues en nuestro buscador solo vas a encontrar información de la administración local, ayuntamientos, diputaciones provinciales y sus órganos dependientes. Solo administración local porque es donde puede haber sorpresas, es donde están esos 200 y pico que pagan regulero. En fin, en resumen, de la administración siempre se cobra. La administración no desaparece ni tiene forma de esquivar el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Por eso, y a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, cuando vendemos a la administración nos tenemos que preocupar de conocer cuándo vamos a cobrar nuestra factura. En cuanto al plazo de pago a proveedores, las administraciones públicas están obligadas a cumplir nada menos que con 3 leyes. La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que fue modificada en el año 2010, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos dictó nuestro banquero alemán, y la Ley de Contratos del Sector Público, que nos dictaron desde Bruselas. 3 leyes distintas que tienen en cuenta, recuerdan y obligan a que el plazo de pago nunca sea mayor de 60 días desde que tú presentas la factura. Y lo bueno de todo esto es que se cumple. Y lo mejor es que lo puedes comprobar, ya que todas las administraciones públicas de España tienen la obligación de informar trimestralmente de sus periodos medios de pago a proveedores. Y si alguna no informa, ya te lo ha dicho todo. Desconfía, no le vendas. Cuando analizamos los datos que aportan las distintas administraciones públicas, podemos concluir que, en general, la administración paga en los plazos que establecen las 3 leyes. Parece que desde 2012 hacemos caso a nuestro banquero alemán, por la cuenta que nos trae. En los últimos años, la Administración Central está pagando a los 31 días de recibir la factura. Cuando hablamos de gobiernos regionales y con los datos en la mano, podemos decir que en los últimos años se está pagando en un promedio de 31 días desde que entregas la factura. Ninguna comunidad autónoma paga más tarde de 60 días. Ninguna. En cuanto a los ayuntamientos, pues oye, el panorama es bueno. En marzo de 2021 los datos son que un 10% de los ayuntamientos pagan las facturas el mismo día que las recibe o al día siguiente. Un 10%. Un 60% de los ayuntamientos paga sus facturas en menos de 30 días y un 25% de los ayuntamientos paga en torno a los 60 días. Solo un 4% de los ayuntamientos paga pasados los 4 meses. ¿Cómo paga tu ayuntamiento? Entra en perfildelcontratante.es/PMP. Mantendremos para ti la información actualizada para que solo vendas al 95% de los ayuntamientos, a los ayuntamientos que pagan normalmente. Y hasta aquí el episodio 67. En el próximo episodio hablaremos, esta vez sí, sobre transparencia. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.